Bueno, una cosa de la que se quejan muchísimo las mujeres actualmente, feministas y no feministas, creo que absolutamente todas, nos hemos quejado de esto en algún momento, yo incluida, es de los estándares de belleza para las mujeres, de cómo se siente como cierta presión, como que todas sentimos cierta presión. Y bueno, las mujeres lo gestionan de diferentes formas, como hay algunas que directamente culpan a los hombres, que si el no por, que si las preferencias masculinas. Yo no lo veo tan así porque siento que los hombres son menos estrictos con los estándares de lo que muchas veces las mujeres somos. He visto de todo, he visto muchos hombres como ser horribles en redes sociales con una mujer normal, pero generalmente creo que los hombres no son tan así. Es más, yo creo que la cuestión es más bien como la exposición, que una vez que te expones, pues sí, la gente te va a criticar, hagas lo que hagas. Y sí es un tema de que las mujeres se quejan mucho, ¿no? Como de los estándares de belleza y lo irrealistas que son. Y aquí vamos a estar viendo un video de Fínico, que saben que soy muy fan, donde habla de esto, la mentira de los estándares de belleza. Lo que están viendo es al pequeño Timmy perdiendo sus días de Lego. Se dio cuenta que sus días de infancia ya habían terminado y ante la cámara de posiblemente su papá grabándolo, se dio cuenta que había algo que lo movía a observar a esa hembra humana que estaba delante suyo. ¿Qué será eso que lo movía? ¿Será su vestido? ¿Será la personalidad de ella? ¿Será tal vez sus creencias religiosas? ¿Tal vez su ideología política? ¿Tal vez será que, bueno, es muy carismática? ¿O tal vez será otra cosa? Hace unos días me di con este hilo de Reddit, el cual comentaba, es considerablemente más fácil para las mujeres conseguir un cuerpo atractivo que para los hombres. Y nos daba unos cuantos argumentos y toda la gente se prendió en la discusión. Básicamente nos comentaba que las mujeres tienen mucho más sencillo esto, debido a que es más fácil para ellas conseguir un físico ideal. Es algo que hemos hablado no solamente en este canal en el pasado muy por encima, sino que también está en boca de todos en las noticias. Y no solo en las noticias, sino que también en podcast, en foros, en hilos, constantemente, hasta en marchas y manifestaciones. Es aquello que mueve hoy en día al mundo del feminismo. Sí, yo creo que para ser una mujer, o sea, para ser una mujer que tiene ciertas opciones, tipo para que alguien quiera estar contigo, pues no se pide mucho, ¿no? Con que no tengas un sobrepeso mórbido y por eso digo sobrepeso mórbido, porque lo dije ayer, yo conozco y he conocido muchas chicas que tienen sobrepeso y nunca han tenido problema ninguno. Entonces, siempre y cuando no sea como una situación extrema, pues la verdad que la mayoría no suelen tener problema. Ya que Brad Pitt quiera con ellas o que fulano o que no sé cuánto, bueno, eso es otro tema, pero como que tipo, no es como los hombres, que hay hombres que nadie sabe ni de su existencia. Para que una mujer sepan de su existencia, pues no suele ser tan difícil la cosa. ¿Por qué? Porque la violencia machista de forma patriarcal se ve reflejada, según ellas, también por supuesto, en el físico que los hombres, aparentemente, obligan a las mujeres a tener para que ellas puedan de esa manera ser atractivas o quizá, no sé, ser alguien en el mundo. Porque si lo piensan, frases como la de esta señora que nos dice que la violencia de la gordura, la gordofobia y demás es violencia patriarcal, ¿qué nos está diciendo de fondo? Bueno, que básicamente le importa bastante la opinión de esos hombres, porque si no, ¿por qué querrían librarse de ella? ¿De qué están siendo oprimidas o por qué funciona esto? Básicamente, todos hoy en día están llorando opresión. ¿Pero opresión de qué tipo? ¿Y opresión por parte de quién? Bueno, si lo piensan ustedes, las mujeres son las que hoy en día más lloran por tal opresión. ¿Por qué ocurre esto? Por los estándares de belleza femeninos, los cuales, según la gran mayoría de mujeres hoy en día, si les preguntan, van a decir que son inalcanzables o que son muy difíciles de alcanzar. Y si les preguntan, ¿los estándares de los hombres son más difíciles que los de las mujeres? Obviamente ellas te van a decir que no, por supuesto que no. La mujer lo tiene mucho más difícil, tiene que hacer muchas dietas, cuidarse mucho más, gastan mucho más dinero en todo eso, pero ¿será que estos son argumentos suficientes para justificar tal clase de movimiento, de revolución que quieren iniciar? Bueno, vamos a ir viendo. A inicios de los años 2000, que es cuando más empezó a volver todo más viralizable, cuando ya empezó a haber internet, foros, noticias y demás, cuando la gente empezó a volverse también, por ende, mucho más quejosa, podemos notar que la gente tendía a desear los físicos de mujeres. Usualmente era lo que se veía en los cines, lo que se promocionaba por ahí, de mujeres que eran mucho más flacas, mujeres que inclusive llegaban a caer en ciertas enfermedades que ni siquiera puedo nombrar, pero ustedes ya me entienden cuáles son. Un cuerpo de una mujer que básicamente parecía una especie de rebelde sin causa, una mujer débil, una mujer bastante enclenque, si se quiere, la cual podía ser también una rockera, una especie de gótica, la cual era bastante maleva. En el año ya 2010, 2015 esto empezó a cambiar, pero para el otro extremo. Empezaron a surgir las Kardashian con sus programas, con sus shows, y aparecían mujeres que eran más bien bastante más curvilíneas. Todo el estilo más bien pero de forma ficticia. Básicamente, como yo lo resumiría, y vamos a ver cómo lo expone a él, es... En los 90 era como las supermodelos que hoy en día ni siquiera probablemente podrían ser supermodelos, al estilo las supermodelos de los 90, ¿no? Que todos conocemos. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, como estas modelos que son como súper veneradas actualmente. Y estas modelos están delgadas, pero era como muy tonificada, era un look como muy fuerte. Luego ya con los 2000 empieza el look que le dicen heroin chic, que es como chica de heroína, es que es al estilo Kate Moss, como la modelo súper flaca. Y yo recuerdo, cuando yo era niña, que era como finales del 2000 por ahí, tipo 2010 por ahí en esa época, que estaba todavía muy de moda este look y yo sabía que nunca iba a caber dentro de ese, ¿cómo se dice? Dentro de ese canon de belleza, simplemente porque mi estructura no es así, yo nunca iba a ser bueno, a lo mejor si me mato, literalmente no como, ok, pero no tenía ese tipo de estructura y recuerdo que sí como que me hacía mucho daño eso, como wow, tengo que estar más flaca, qué sé, o sea, con 10, 11, 12 años, algo así. Y ya después es cierto que llegan las Kardashians y se pone de moda como en toda esta época del 2010 hasta como el 2000,
vamos a decir, yo creo que empieza a cambiar como el 2020 por ahí, con la entrada del 2020. Pero esa década del 2010 al 2020 se impone este estándar de belleza de curvas exageradísimas y curvas no naturales. O sea, curvas que son a través de como mucho trabajo duro en el gimnasio. O sea, que tampoco viene siendo natural del todo si lo piensas, porque por mucho, si yo voy al gimnasio ahora y tengo los glúteos grandes como consecuencia de ir al gimnasio, son míos, pero son porque he hecho un entrenamiento muy específico para llegar a ese punto. No es como que naciste con eso. Entonces era como a consecuencia de entrenamientos muy, muy enfocados en eso, en tener los glúteos y las caderas más grandes y los muslos más grandes y la cintura muy chiquita. Y casi siempre, por no decir siempre, con las redes sociales y con este tipo de mujeres, pues como consecuencia de cirugías también. Y eso fue lo que se puso de moda, pero a un nivel extremísimo en esta década del 2010 al 2020. Y luego ya con el 2020 empieza a cambiar un poco la cosa y ahora se está usando otra vez lo natural. Lo natural entre comillas, que voy a dejarlo de hablar porque vamos a ver que no es tan natural como tal. Latinizado, ¿sí? Empezó a llegar a Estados Unidos y eso empezó a hacer que toda esa clase de tendencias de modas fueran siendo exportadas para todo el resto del mundo, excepto en Oriente, que por supuesto tienen sus propios estándares que tienden a ser todavía más tirando a flacas. En ese año, después del año 2015 y por ahí, ya con las redes sociales y ya dándose cuenta todos la importancia de presumir sus valores y su vida disciplinada y gente que se levanta a las 5 de la mañana para entrenar, etcétera, etcétera, empezaron todos, pero absolutamente todos, a meterse en los gimnasios. Tanto hombres como mujeres empezaron a presumir que eran unas personas de éxito, muy valiosas, que se cuidaban, porque claro, ya eso de llegar a los 35 dándote cuenta que tus curvas no eran tan buenas como las de las Kardashian, sino que se iban todas esas curvas a la panza, bueno, empezaba a pasar factura. Entonces dijeron, bueno, voy a empezar a sacar curvas, pero de músculo, lo cual es bastante correcto. Todas querían entonces tener piernas de caballo de carreras con tal de poder presumir esas ganancias en internet. Unas ganancias de un estilo de mujer que representa la cúspide de la felicidad de las mujeres independientes y fuertes de hoy en día, que consiste básicamente en ser una mujer con buen físico, sin hijos y que puede aprovechar todo su dinero para viajar por el mundo. Porque si fuiste a Francia, pero no te tomaste una foto para subirla a Instagram, ¿realmente fuiste a Francia? Pasado este tiempo, ya por las fechas actuales, en 2020, 2025, podemos concordar todos que ese físico de mujer fitness, pero a la vez saludable, que a la vez es vegana, que ama toda la humanidad, no mata animales y todas esas cosas es lo que más se suele promocionar hoy en día. Pero ahora bien, ¿y ahí por el lado de los hombres? Sí, ahora está mucho el look de pilates, ¿no? Como la chica, ay, voy a pilates, y como que está tonificada, pero está delgada. Ya no son estas curvas súper exageradas. En el Nopor y en Página Azul obviamente sí, pero como el estándar de belleza para las mujeres ya no va siendo eso. A los hombres creo que siempre les ha gustado más o menos lo mismo, pero estoy hablando como para las mujeres. Ese físico que se ha ido buscando o persiguiendo durante todos los años. Bueno, si lo habrán notado, los hombres siempre se rigen por ciertas normas. Siempre empiezan como a seguir la tendencia, y la tendencia de ese hombre o el modelo por referencia, al menos de los hombres mayores de 30, 40 años, va a ser siempre James Bond. James Bond es un icono de la cultura popular, el cual desde los años 20, 30 ya empezaba a mostrar cómo iba a ser ese hombre, ese modelo de hombre ideal a alcanzar. Y si nos centramos en lo que tiene del cuello para abajo, vamos a ir notando como que cada vez su físico ha ido mejorando más y más. Cada vez se parece más a un modelo más bien de revista fitness que un modelo de un hombre que va a ser un espía que tiene que pasar desapercibido. Pero por otro lado, para los hombres que son menores de 30 años, si nos vamos a los años 2000, ocurre más o menos lo mismo con los emos y todo esto, eran hombres más bien tirando flacos, enclenques depresivos y todo eso, pero ya en el año 2010, 2015 empezaron todos de cabeza a meterse en los gimnasios, primero los hombres y luego las mujeres. ¿Y esto por qué? Bueno, porque naturalmente los hombres ya tendían a ir a los gimnasios desde antes, ya desde los años 80, 60, 70, ya empezaban los hombres a meterse ahí porque claramente quieren seguir los estándares de belleza, al menos de aquellos hombres que tienden a ser mucho más masculinos o que buscaban esa masculinidad por parte de personajes como Rocky, Stallone o todos aquellos como Schwarzenegger, o inclusive si queremos meternos más en el culturismo, por supuesto Ronnie Coleman y todos esos. Pero lo que ocurrió fue que se empezó a masificar muchísimo todo esto después del año 2015 con los aesthetic de YouTube, eso en el mundo de los gym rats, o sea de los que se meten más en el gimnasio. Pero después todo se masificó después del año 2020, cuando empezaron, por supuesto, bueno, pues a aparecer mucho más aquellos personajes que se metían en TikTok y empezaban a ver, bueno, ¿cómo puedo atraer más mujeres? ¿Cómo puedo ser más popular? ¿Cómo puedo ser más disciplinado? Obviamente lo primero que te decían todos es, métete en el gimnasio. Una vez dicho todo esto, hablemos de cuáles son los físicos ideales. ¿Por qué se dice que las mujeres lo tienen más difícil que los hombres? Bueno, analicémoslo. Les voy a mostrar acá un par de físicos que son los más buscados hoy en día. Tenemos por un lado a Black Widow, sí, acá tenemos a Scarlett Johansson con su cuerpo, con su figura, con su forma, sí, con su estructura. Y tenemos por otro lado a El Señorito. Tenemos a Henry Cavill, alguien que tanto para hombres como para mujeres, bueno, todo el mundo va a concordar que es un estándar de belleza, por supuesto, ¿cierto? Y que uno de ustedes me está diciendo que no solamente se trata de cirugías, también de tomar ciertos suplementos, ¿no? Y en el caso de él supongo que sería el caso. En el caso de todos estos actores, pues toman ciertos suplementos para llegar a ese punto de estar tan grande. O sea, es irrealista para absolutamente todo el mundo. Tanto las actrices y las influencers y la no sé qué son irrealistas para las mujeres, como estos hombres suelen ser irrealistas para la mayoría de los hombres. Y bueno, está bien, porque al final son personas a las que uno admira, o las que son aspiracionales, o que estás viendo cuando vas al cine, o cuando ves, yo qué sé, YouTube, bueno, no YouTube en este caso, cuando ves las Kardashian o algo así, no es como yo personalmente, por eso yo nunca quiero ver como modelos gordas, porque tipo, yo veo las modelos como inspiracional. Entonces, si yo veo una modelo o estos maniquís, el otro día hace una semana estaba en un mall en Miami, un centro comercial, y había maniquís en la tienda de Victoria's Secret que tenían como sobrepeso, y yo estaba como, eso, si yo estoy mejor que la maniquí o mejor que la modelo que sale, para mi perspectiva por lo menos, no me gusta eso. Como yo quiero mirar a las modelos como cuando era así más jovencita, algo así, y dices, wow, diosas, qué sé yo. Y no como, ¿esto qué es? Esto no me inspira. Además de que están glorificando algo que claramente es insano.
Ciertamente sí que lo es. El asunto es que si los analizamos detenidamente podemos ver que, bueno, hay ciertas diferencias. Porque acá no estamos analizando lo que tiene del cuello para arriba, no estamos analizando la belleza facial, que eso obviamente es más que nada pura genética. Se puede cuidar, conservar y todo eso, pero ¿qué es lo que tiene del cuello para abajo? ¿Qué tan difícil? En Hollywood no es genética, ni los hombres, ni la de los hombres tampoco. Sí, tienen cierta genética y luego la genética pues le meten ayudito. Alcanzar ese físico ideal. Desde el año 2008, que fue cuando empezaron a iniciar las películas de los Vengadores, al menos ya de las películas más masivas de estos últimos años, empezamos a notar un cierto cambio. Noten ustedes, por ejemplo, la diferencia entre los superhéroes de los años 90, los años 80, y fíjense cómo están actualmente. ¿Cuáles son esos físicos que deben alcanzar? Cuerpos que debemos perseguir más allá de la Roca, ¿no? Que la Roca lo tenemos desde hace varias décadas y el tipo cada vez está más grandote. Curioso, ¿no? Fíjense los físicos. Y cuerpos que ninguno es natural, o sea, confírmenme ustedes, pero estos cuerpos no son naturales, ¿no? O sea, hacen ejercicio pero tienen ayuda, ¿o no? De hombres como Thor, físicos como Chris Hemsworth, físicos como inclusive aquel que no se ve tan grande como Chris Hemsworth. Lo tenemos, por ejemplo, a Chris Pratt. Tenemos también físicos por el lado de las mujeres como, bueno, Ana de Armas. Una mujer que todo hombre, pero absolutamente todo hombre hoy en día, que se la cruce por las redes sociales, le va a dejar su me gusta. Físicos como los de la Viuda Negra, que uno dice, wow, impresionante. Sí, pero Ana de Armas es como el pináculo de la belleza femenina para los hombres, pero no lo es tanto para las mujeres. O sea, las mujeres la reconocen. No en mi caso, yo saben que después de lo que pasó, pues no tengo la misma admiración que tenía hacia ella, pero obviamente es una mujer hermosísima, pero no es como necesariamente el pináculo de belleza para las mujeres, lo es más bien para los hombres. Y la verdad que tampoco muchos de los hombres que están saliendo aquí, como la Chris Hemsworth, Henry Cavill, qué sé yo, siento que son hombres más bien que los hombres admiran. Y la mayoría de mujeres están obsesionadas con tipo Timothée Chalamet, no sé qué le ven, la verdad. Yo soy bastante atípica en esto. Nunca me han gustado ese tipo de chicos hacia los Timothée Chalamet, ¿quién más está? Como ese tipo así de chico, no sé. Como que tienen un aspecto muy progre para mi gusto y yo estoy como... Impresionante, atractivo. O sea, el 90% de los hombres de este planeta va a querer copular con esta hembra. Por supuesto que sí. El asunto es este. ¿Qué tanto tiempo, esfuerzo, dinero y sacrificio le llevaría a un hombre o a una mujer alcanzar esos físicos ideales? Es decir, ese estándar de belleza que aparentemente para las mujeres es tan inalcanzable, ¿no? Porque ahora tenemos una mujer que, bueno, tiene pedazo de curvas, pero a la vez tiene ciertas piernas y también tiene un nivel de grasa corporal bastante bajo. Y por otro lado, un hombre con esa musculatura dura para enseñar y, por supuesto, también bajos niveles de grasa corporal. Bueno, vamos a analizarlo. Para empezar, bajar de peso. Fíjense que en ambos casos, ambos tienen que bajar de peso. Tienen que tener bajos niveles de grasa corporal, pero hay una diferencia. En el hombre, esa grasa corporal... Masa muscular masiva tienen esta gente. Tiene que estar debajo de un 12% para que todo el six-pack se pueda marcar. Ese físico es el típico físico aestético, el típico físico de culturismo, inclusive el típico físico de héroe de Marvel. O sea, hasta los actores hoy en día lo tienen. Un físico que requiere, bueno, para los que saben, para los que habrán entrenado alguna vez, salvo que seas un pibe de entre 16 o 22 años que simplemente por estar con su metabolismo aceleradísimo, hacer mucho deporte, ya lo logren, notarán ustedes que un hombre desarrollado, es decir, un hombre maduro de más allá de 25 años y con un físico que pueda tener buena musculatura, si a la vez quiere mantener esos niveles de grasa corporal bajos, requiere muchísima dieta, muchísimo control y por supuesto muchísimo esfuerzo. Por el lado de las mujeres también lo requiere. En este caso, yo cuando hacía atletismo conocía también, o sea, teníamos que 15, 16, 17, 18 años cuando aquello, pero la mayoría de los chicos del equipo estaban así, o sea, sin la masa muscular exagerada, pero estaban todos definidísimos, súper marcadísimos y comían lo que les daba la gana, era increíble. Corríamos una barbaridad cuando aquello, pero quiero decir que era más genética y el metabolismo de la edad que otra cosa, porque comían pura basura. Ya me imagino después cuando corrieron para la universidad pues sería distinto porque ahí sí te ponen nutricionista, pero era como genética y metabolismo y ya está, era una locura. Ambos están exactamente iguales, pero la diferencia está cuando llegamos a la parte de la musculatura. ¿Qué se necesita para construir músculo? Bueno, para empezar, es mucho más complicado construir músculo de lo que es quemar grasa, por supuesto. Todo cambio físico que se precie, esos cambios físicos de 3 meses que vos ves por internet, notarás que, bueno, se notan muchísimo cómo pierden grasa, pero la musculatura, algunos ya lo tenían, entonces por eso se ven mucho mejor, pero algunos empiezan a desarrollarla, entonces empiezan a tener algunas formitas, pero lleva mucho más tiempo. La gran mayoría de físicos que se respeten o que se aprecian inclusive ya tanto en la escena del cine como en el día a día, llevan más de 1 año y medio o 2 años y medio de entrenamiento, porque al cabo de un año una persona que nunca entrenó en su vida va a haber llevado simplemente un pequeño paso. Si bien puedes tener una muy buena meseta, o sea, un muy buen despegue, el momento en el que vos tenés tus ganancias de novato, en los primeros al menos 3 meses vas a estar recién aprendiendo la técnica, los movimientos, la fuerza y todo eso, y después de que empezás a desarrollar un poco tu fuerza y que tu cuerpo se va adaptando, recién ahí empezás a ver ciertas ganancias que sean más o menos considerables. El asunto es este, si va pasando ese tiempo y no construís ese músculo, también puede deberse a la genética, pero más allá de la genética. En este caso no estamos analizando tal cosa porque, bueno, hay hombres con caderas muy grandes, mujeres sin caderas, hay hombres que no tienen pecho, hay mujeres que sí tienen pecho, mujeres que no. Analizamos más bien cuánto esfuerzo requiere. Una vez que vimos quién debe ganar más masa muscular, quiero que los comparen. Comparen ustedes a Henry Cavill, cuánto tiempo llevará a construir esa musculatura. Henry Cavill, el cual en mi opinión por supuesto es natural, y después Scarlett Johansson. El físico de las mujeres, si bien a ellas por supuesto les interesa tener ciertos brazos, cierta formita en el hombro y sobre todo es como que se lo presumen mucho entre ellas, salvo a aquellos hombres que le gustan una mujer con mucho músculo arriba, los cuales me parecen muy extraños, la gran mayoría de mujeres, si no entrenase el tren superior, sí tendrían cierto desequilibrio, pero que no va a ser tan bestia porque realmente para atraer al sexo opuesto, es decir, alcanzar esos estándares de belleza femenina, a todos les chupan huevo. Si tienen brazos o no tienen brazos, a todos les chupan huevo. Por algo que las mujeres siempre van acá o se ponen a entrenar muchísimo piernas porque las piernas que sean grandes, eso sí que importa. Entonces, con entrenar la mitad del cuerpo, alcanza para cumplir con el estándar de belleza tanto entre mujeres como entre hombres. En cambio, el hombre tiene que tener tren superior, tren inferior y encima, y este es el punto número 3, el punto más... Lo que pasa es que
llega un punto que si no entrenas el tren superior como mujer y quieres darle fuerte al tren inferior, pues te cuesta. Entonces no te queda de otra que entrenarlo también. Y yo ni siquiera soy alguien como que me reviento ni nada por el estilo, y hasta yo lo he notado. Importante, con equilibrio. Verás, si vos estás haciendo una dieta de recorte, Pero sin duda, en cuestión estética, pues con que más o menos le des ahí abajo y no estés muy gorda, pues ya está. le va a costar O muy flaca, yo qué sé. mucho más construir músculo. Esto todos lo sabemos. El asunto es tenés que construir músculo a la vez que vas perdiendo grasa, lo cual es muy complicado. Es decir, tenés que ser muy perfeccionista. No puedes cometer errores, porque construir músculo requiere dieta diferente, requiere un entrenamiento muy diferente a simplemente hacer cardio, hacer caminatas y ya está, vas a perder grasa. Y si tenés más o menos buena genética, porque las mujeres naturalmente, por cierto, la genética les ayuda a acumular más grasa en las piernas, entonces pueden tener cierta forma o engañar, ¿no? Como hacen algunas que se piensan que, ay, mejor no adelgazo porque voy a empezar a perder mi culo, ¿viste? Y le llaman culo a eso, que en verdad es pura grasa que está ahí metiendo un jean a punto de explotar. Por un cambio de un hombre, naturalmente, por supuesto, la testosterona va a ayudar a que ese hombre aumente la masa muscular en el tren superior, pero el asunto es también la tenés que aumentar en las piernas. Entonces, tenés que tener la genética para que ayude en ambas partes del cuerpo y encima hacerlo todo mientras vas perdiendo grasa. Quiero que ustedes vean cómo eran los físicos de aquellos que competían en cierta categoría de culturismo que se hizo hace no muchos años, la cual pretendía ser un cuerpo de playa, el men's physique. Un cuerpo en el cual obviamente eran tipos como que tendían a ser naturales o se buscaba eso. Quiero que vean cómo está esa categoría actualmente. Quiero que vean ustedes los cuerpos y que analicen los cuerpos que tienen esos hombres, bueno, que no distan mucho realmente de un cuerpo, bueno, que en el culturismo de hace 20, 30 años era una bestialidad. Esos cuerpos son justamente los que todo hombre debe alcanzar para cumplir ese estándar. Porque algo que ocurre, ¿no? Algo muy particular es que Una locura esto, wow. si vos ves el cuerpo de una mujer, esté delgada, simplemente delgada, sin entrenar absolutamente nada, o sea que sea una mujer que sea, podríamos decir, una vaga, y lo comparan con el cuerpo de un hombre vago, van a concordar todos los hombres de este planeta que el cuerpo de esa mujer, simplemente flaquita, va a ser atractivo. En cambio, el cuerpo de ese hombre no es para nada atractivo. Es decir, necesita el hombre masa muscular, es decir, necesita años de entrenamiento, años de trabajo duro para siquiera empezar a ser atractivo. Es decir, las mujeres con el modelo de fábrica, es decir, como vienen por defecto al mundo, que no vienen gordas por defecto al mundo, vienen flacas, ya viniendo por defecto a este mundo, es decir, conservando esa feminidad con la cual vienen, se alcanza. En cambio, el hombre tiene que construir la masculinidad, y eso de hecho es una elección de vida, y eso es lo que ocurre en la naturaleza misma. Una cosa en la que yo discrepo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice él y justo empecé el video diciendo eso, que bajo mi experiencia, si tú eres una mujer que se cuida, tipo que no está ni mórbidamente obesa ni como demacrada y no sé, es normal, qué sé yo, pues no vas a tener problemas. Pero, o sea, no vas a tener problema encontrando gente, pero sí es cierto que actualmente estamos tan bombardeados con tantas imágenes de tantas imágenes sexualizadas en absolutamente todas partes. O sea, yo misma, el otro día lo estaba haciendo a mi pareja, o sea, en mi Instagram privado yo no sigo evidentemente ninguna de estas chicas de OF y me salen como a mí misma, o sea que soy una mujer y me salen como montones de estas cosas bombardeadas. Y sí hay como esta sensación de que, o sea, ¿cómo lo explico? Como que las chicas, vamos a decir una chica que tiene un cuerpo promedio, como un cuerpo que no hace ejercicio, que está así como media delgada, media fofita, ¿no? Como que no tiene ni mucha masa muscular, ni mucha definición, como no va a tener problema necesariamente encontrando a alguien, pero sí hay como como que está constantemente como bombardeada con estas imágenes y no va a recibir, o sea, es que esto es una cosa muy obvia, como que no recibe ni remotamente la atención de una que sí como que se revienta entrenando o como que pone fotos súper sexualizadas. Creo que eso es más bien mi punto, como que mi punto más bien yo creo que no es tanto por el físico, sino la cuestión de que siempre como, decimos, estas chicas que son lindas y que están súper delgaditas, como que les va muy bien y qué sé yo. Sí, no tienen ni remotamente los problemas en el mercado de citas que los hombres que están en el mismo nivel, por así decirlo, pero no tienen ni remotamente la atención que aquellas mujeres que o se revientan en el gimnasio, o más que nunca, a lo mejor no es que se revientan en el gimnasio, más que nunca es como que aparecen súper sexualizadas en las redes sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en el pasado tenía amigas que eran como este cliché que siempre decimos, ¿no? Como la chica así como súper buena, qué sé yo, y no se sexualizaba en redes, y no hacía mucho ejercicio, y literalmente nadie le escribía, o sea, en serio, o sea, si quisiera estar con alguien, pues sí, podía hacerlo, pero como que no era el top pick, no era como la opción top de nadie en particularmente. Y sí batallaban bastante con eso en el mercado de cita. Y luego estaban las típicas que estaban constantemente mostrando el trasero en el gimnasio o poniendo fotos no sé qué cosa, y esas como que les llovían. Entonces, mi punto aquí es que aunque sí, estas mujeres que no se esfuerzan necesariamente en el gimnasio, qué sé yo, o que son, no sé, lindas, promedio, qué sé yo, siempre van a tener mucha más opcionalidad que un hombre promedio. Tampoco están así como mucha gente se creen. O sea, tampoco tienen el DM, el Instagram, a no ser que estén constantemente subiendo fotos como sexualizándose y qué sé yo. Lo que es injusto, porque es lo que yo siempre digo, como se supone que estas son las mujeres que los hombres dicen, como, quisiéramos una mujer así, qué sé yo, o con una mujer así me basta, pero luego ves el mundo real y no tienen ni un porcentaje de la atención de las otras que los hombres supuestamente dicen no querer tomar en serio.
Y bueno, sí, mira, buen punto lo que está diciendo Víctor Cali. Con respecto al físico de los hombres, veo que los hombres siempre empujan mucho esta idea como que a las mujeres les encantan los hombres musculosos. Obviamente de todo, hay mujeres que sí, hay mujeres que no. Las mujeres que son super fit, pues casi siempre las ves con hombres musculosos. Pero yo diría que no va tanto por ahí. O sea, un hombre que está fit, una persona que está fit siempre se va a ver increíble. Siempre. Yo soy muy fan de eso. O sea, me encanta la gente que está fit, siempre se ven súper bien, sobre todo con el paso de los años. Pero yo la verdad que nunca... En todos mis años en este planeta, nunca, y mira que he tenido amigas de todo tipo, feministas, no feministas, de estas que son así más postureo, de las que no son así, y yo nunca he escuchado a ninguna chica decir como, ay, a mí yo lo que quiero es un musculoso. No, de hecho, los hombres en mi experiencia que más éxito tienen con las mujeres son casi siempre altos, tipo si eres alto eso te va a ayudar bastante más que el gimnasio, como los que son altos, o a lo mejor los que son guapos en general, que muchas veces ni se esfuerzan en el gimnasio porque son como guapos, y más que nada es como la energía. Tipo, los que tienen energía así de malandro, pues eso ya les llevan las mujeres, que tampoco es justo, es lo que estábamos diciendo anteriormente, porque las mujeres están como, ay, quiero el hombre bueno, ok, pero el hombre bueno pasas de él, y el otro lo tienes lloviendo con cumplido. Y no veo este enfoque tan explícito de parte de las mujeres como, ay, queremos un hombre musculoso. La verdad que yo nunca he visto mucho eso. He visto cosas que ayudan mucho más que eso, como la proyección de estatus, como un hombre que proyecte que eso, como que tiene opciones, como que es carismático, como ese tipo de hombre siempre tiene mujeres detrás de él, incluso si no está particularmente fit, la verdad. Tenemos que estar preparados, hombres, para entender que la masculinidad se construye y la feminidad se conserva. Y el asunto con todo esto es que muchos hombres dirán, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué toca? ¿Hacemos una marcha? ¿Nos quejamos? ¿Salimos a cagar iglesias, a rayar paredes, a gritar por ahí? No. Porque algo muy curioso de todo esto es que a pesar de ser los más sacrificados o de los que más tenemos que trabajar, esforzarnos, crecer y entrenar, aún así no nos quejamos. Fíjense ustedes que cuando un hombre ve a Goku, dice, yo quiero ser ese. Cuando una mujer ve a Barbie, dice, uy, tenemos que bajarla a esa porque ese estándar es inalcanzable, hay que destruirlo. Por supuesto que sí. Fíjense cómo responde cada mentalidad de la sociedad, cómo responde el tipo de motivación que se les da a los unos y a las otras. Porque al hombre se le dice, vos sos una basura, sos un desastre, tenés que mejorar, tenés que crecer, tenés que trabajar y esforzar. En cambio, a la mujer que se le dice, ya sos hermosa, ya sos divina, ya sos perfecta. Decime, ¿cuál de estos dos personajes va a mejorar y cuál no? Bueno, depende. Porque si se fijan ustedes, quieren cambiar los estándares, pero el tema es este, ¿lo van a lograr? Porque claro, entre las mujeres pueden decir, ¿sabes qué? No vamos a criticar más a la mujer que sea gorda, porque entre ellas se dicen eso, no vamos a criticar más, vamos a tener sororidad entre nosotras, pero ¿acaso un hombre le va a empezar a agradar más las gordas por tal cosa? Porque ellas cambian y porque se decían eso entre ellas. Ya está, entre las mujeres hacemos un consenso para que vamos a ser atractivas también siendo gordas. Bueno, buena suerte intentando cambiar la naturaleza humana. Si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Y el asunto con todo esto es que, ¿por qué se espera más del hombre? Porque las mujeres son naturalmente hipergámicas y los hombres podríamos decir entre comillas que somos hipogámicos. Es decir, las mujeres buscan aparearse con el mejor, estar con alguien que tenga un estatus superior a ella, con alguien, bueno, que obviamente la pueda carrear básicamente por el equipo. En cambio, el hombre busca usualmente una mujer que esté inclusive por debajo de él. Obviamente, en el fondo va a decir, no, yo quiero estar con esa supermodelo, pero no, la gran mayoría de los hombres busca a alguien a la cual pueda mantener, que sean dignos de ella, por así decir, que se la puedan llegar a ganar. Sí, pero si tiene la opción de estar con supermodelo, pues va a estar con supermodelo. O sea, tú no ves a los hombres que están en el top, a los famosos o a los hombres con mucho poder, tú no los ves con mujeres, o sea, habrán algunos que sí, pero la mayoría están con mujeres súper, ya tú sabes, modelos y yo qué sé, y no sé cuánto. Y la actriz y la no sé cuánto, y cuando terminan con esa se van con la otra y así, no están con fulana la del Starbucks, generalmente. Y yo sé que sí hay casos, por ejemplo, se usa mucho, siempre se saca mucho el caso este de Ronaldo con Georgina. ¿Cuántos casos como ese hay? No quiere decir que un hombre no se enamoraría o no le atrajese una chica de una tienda si es súper rico. 100% le atraería muchísimo, pero la cuestión es que eso no se da tan comúnmente. Y lo digo porque cuando pasó todo esto de Georgina y Georgina sacó el reality, muchas mujeres estaban como, ay, voy a empezar a trabajar en Gucci o en no sé qué tienda a ver si me encuentro un rico. Literalmente todas las que trabajan ahí y todas las que trabajan en estos restaurantes y estas cosas están ahí por lo mismo. La competencia es enorme. Y algunos de estos hombres, que son mucho menos de la opcionalidad de mujeres, algunos de estos hombres sí, a lo mejor tendrán cosas casuales con ella, pero de ahí a que de verdad terminen casándose con una de estas mujeres, como pasó con Cristiano, que no está ni casado, ¿no? Pero que como si lo estuviera, no es tan común, simplemente porque no están en los mismos círculos. La mejor forma de una mujer terminar con uno de estos hombres no es de otra, o uno de estos hombres terminar con una de esta mujer no es de otra que estando en el mismo círculo. Así es como se acaba conociendo a la gente, están en el mismo círculo y ya está. Esa historia así de Georgina en el Gucci es muy de Cenicienta. Que bueno, también lo de Georgina y Cristiano, hay muchas teorías de conspiración que lo que tienen ahí ni siquiera están así, no sé, es verdad que se ve extraño. Yo vi, no sé si he visto el reality entero, creo que no. Creo que vi 1 o 2 temporadas, no lo sé, y es verdad que se ve un poco extraña la cosa, pero bueno, a saber.
Cada relación es un mundo. Entonces, naturalmente, la misma especie se mantiene y sobrevive justamente gracias a esto, a que las mujeres, su mismo físico, o sea, su forma de existir simplemente va a ser atractiva para la gran mayoría de los hombres, al menos visualmente y demás. Después el resto de la personalidad todo eso lo veremos, pero los hombres no, tienen que esforzarse a trabajar y competir. Y ahí está la diferencia, si se fijan. Los hombres, naturalmente, tendemos a competir. Vemos a alguien que es un desafío para nosotros, una de dos. Cuando sos chico, ¿qué es lo que haces? O te haces cagar con ese, o ves la forma, no sé, de enfrentarlo de alguna manera, o inclusive se ignoran entre sí. En cambio, mujeres que están viendo esto, ¿qué es lo que hace una mujer cuando ve a una chica que es más linda que ella? La critica. La critica, va por detrás y la intenta destruir. Hace todo lo posible para cambiar esa realidad en la cual ella es más poderosa que esa mujer y ya está, en lugar de enfrentarla directamente o intentar alcanzarla y superarla. Y si se fijan, ese mismo comportamiento femenino que lo aplican en pequeña escala, o sea, desde el jardín de niños que lo aplican, ahora lo quieren aplicar en políticas públicas. No puedes decirle nada a una gorda, tienes que contratarla si es gorda, tienes que tener cuotas para las gordas, tienes que tener espacios especiales para las gordas, asientos más anchos en los colectivos para las gordas. ¿Y todo eso por qué? Porque las mismas mujeres quieren cambiar todo el estándar y encima felicitar a aquella que engorda más que ella, porque en el fondo así están destruyendo la competencia. ¿Tenemos los hombres estándares de belleza más altos? Sí, igual, es obvio. Igual las feministas, ¿no? Como, ay, no se depilen, tíñanse de verde, pesen 300 kilos. Acabas de destruir toda la competencia femenina. Y luego si una chica solamente se depila, ya es como, wow, cásate conmigo. Clarísimo. O sea, es innegable que el músculo requiere mucho más esfuerzo y el estándar masculino requiere que tengas músculo. ¿Acaso eso nos molesta? Por supuesto que no. Ocurre exactamente lo mismo que los casos de muertes en el trabajo. Mueren muchos más hombres viven en la calle, muchos más hombres pierden a los hijos, muchos hombres mueren debido también a que van a la guerra y cosas así. Pero el tema es este. Los hombres se quejan por tal cosa. Nunca lo hemos hecho. Pero el problema viene cuando las mujeres empiezan a quejarse por sus propios privilegios. O sea, por algo en lo cual ellas ya vienen siendo bendecidas de arriba, o vienen siendo protegidas y apañadas desde antes. Y ahí es cuando empieza la cosa a joder. Cuando se quejan por aquello que ya tienen regaladísimo. Y ahí es cuando los hombres empiezan a decir, para. En realidad no es tan así la cosa. Paren un poco el carro. Se quejaban de que no podían votar, cosas así. No está bien, perfecto. O sea, en ese caso las apoyábamos. Pero el tema es este. Empiezan a llorar por cosas que no corresponden. Ahora bien, déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo este asunto, sobre toda esta reflexión. Y por supuesto, tengo un libro en el cual hablo de todos estos asuntos y muchos más. Y se lo dejo en el comentario fijado. Y también tengo un canal de desarrollo personal que se llama Fitnico. Ay, ¿qué dicen los comentarios? Mejor, esto es un buen punto. Mejor explicado, imposible. Eso sí, las mujeres con el tiempo pierden más que los hombres. Es verdad. Por regla general, por lo menos, es verdad. No tienes que esforzarte tanto cuando eres joven para atraerle a los hombres, pero una vez que ya tienes cierta edad, pues la mayoría de los hombres de tu edad, siempre y cuando se hayan cuidado hasta cierto punto, probablemente acaban resultándole más atractivo a las mujeres que tú misma. Mira, dice alguien aquí, se te olvidó la altura, Fitnico. Porque está hablando como de eso, ¿no? De los estándares masculinos que atraen las mujeres. Y yo les digo, en mi experiencia, sobre todo actualmente, siento que es más hoy en día que nunca, ¿no? O sea, creo que a la mujer instintivamente siempre le ha gustado el hombre alto. Igual que al hombre instintivamente le va a gustar una mujer. Estoy aquí inventándome un lenguaje. Le va a gustar una mujer X. Pero actualmente sí hay como tremenda fijación con la estatura. No sé si por las redes o qué. Pero yo diría que eso es como lo que más probablemente, la mayor ventaja física que un hombre puede tener probablemente sea eso. Sobre todo, depende del país también. Si vives en un país donde hay más altos, tipo si vives en Holanda a lo mejor tienes que tener otra cosa. En Holanda a lo mejor sí tienes que ponerte muy fit, pero en otros lugares pues sin duda. Y por ejemplo, en Estados Unidos, creo que la estatura promedio, lo que no sé ni cómo calculan la estatura promedio en Estados Unidos porque hay tanta diversidad de gente, como no sé si incluyen también como a los hispanos, no sé si con todo el mundo, pero la estatura promedio es como 1,77 y yo no sé, repito, no sé si eso es incluyendo a todo el mundo, pero yo sí diría que el americano promedio, o sea, el gringo rubio promedio probablemente está por ahí y como que eso en algunos países es alto y 1,77, 1,78 y en Estados Unidos como para nada, ¿no? Y eso que la estatura promedio de la mujer estadounidense, que de nuevo no sé a qué se refiere eso exactamente, es como 1,64 y 1,78 no les basta, como que todas quieren, ¿me entiendes? 1,80 y pico plus, no 1,80, 1,80 y pico plus. Sí, lo de Holanda es una barbaridad, pero además que no solo eso, que eso es la estatura promedio, pero luego ves holandeses que son como que miden 2 metros. Yo siempre que estoy en un lugar turístico y veo a alguien de 2 metros, asumo automáticamente que es holandés. Y más si tiene como las pintas, porque además tiene como un look muy particular, pues casi siempre. Y vi a mujeres como son súper altos, es una locura.